Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, a nuestra mente. Enséñanos a profundizar las Escrituras, a vivirlas, a encarnarlas. Te doy gracias porque nos permites, Señor, donde quiera que estemos, alabarte y bendecirte. Te ponemos en tus manos este proyecto para que sigamos permanentes, Señor, y confiados y confirmados en la decisión que tomamos de terminar toda la Biblia. Te ruego por aquellos que lo han seguido y que han ido cambiando poco a poco para que bendigas aún más sus vidas. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió la conducta de David su antepasado, sin desviarse de ella para nada. En el 8º año de su reinado, siendo todavía joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, y en el año 12 de su reinado comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los santuarios en lugares altos, las imágenes de Aserá, los ídolos y las estatuas de metal fundido. Y fueron destruidos en su presencia los altares de las diversas representaciones de Baal. Además, Josías mandó destrozar los altares de incienso que había encima. También mandó hacer pedazos las imágenes de Aserá, los ídolos y las estatuas de metal fundido. Los hizo polvo, que luego esparció sobre las tumbas de quienes les habían ofrecido sacrificios. Además, quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y así purificó a Judá y Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, y hasta Neftalí en las plazas de todas sus ciudades. Derribó los altares, las imágenes de Aserá y los ídolos, haciéndolos polvo, y destruyó todos los altares para incienso en todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, envió a Safán, hijo de Asalías, a Amasías, alcalde de la ciudad, y a su secretario Joab, hijo de Joacás, a reparar el templo del Señor su Dios. Entonces estos fueron a ver al sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido llevado al templo de Dios y que los levitas porteros habían recogido en Manasés y Efraín, de la gente que había quedado en Israel, lo mismo que de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego se lo entregaron a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez pagaran a los que trabajaban en la reparación del templo. Entregaron el dinero a los carpinteros y maestros de obras, para que compraran piedras de cantería y madera para los amarres y para poder vigar a los edificios de los reyes de Judá habían dejado destruir. Entonces, todos estos hombres hacían su trabajo fielmente, y los que estaban al frente de ellos eran los levitas Jaat y Abdías, descendientes de Merarí, y Zacarías y Mesulán, descendiente de Kebat, que eran los jefes. Ellos estaban también al frente de los cargueros y dirigían a todos los que trabajaban en la obra. Todos los levitas eran músicos y algunos de ellos eran cronistas, comisarios o porteros. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Enseguida le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley del templo del Señor, y le entregó el libro a Safán, quien lo llevó al rey y le informó del asunto, diciéndole: los servidores de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los que dirigen la obra y a los encargados de estas. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó a Hilquías, a Ahicam,
hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán el cronista, y a Asías, oficial del rey: vayan a consultar al Señor por mí, por la gente que queda en Israel y en Judá, y en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso con nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dijo el Señor, ni pusieron en práctica todo lo que ha escrito en este libro. Hilquías y los que el rey nombró fueron a ver a la profetisa Huldá, esposa de Salum, hijo de Tikvá y nieto de Arás, encargado del guardarropa del templo. Huldá vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron, ella les contestó: esta es la respuesta del Señor, Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme, que yo el Señor digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre los habitantes, conforme a todas las maldiciones que están escritas en el libro que han leído delante del rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído, y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, por haberte humillado ante mí, haberte rasgado la ropa y haber llorado ante mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo el Señor te lo digo: yo te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados, sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar y sobre los habitantes. Los enviados del rey regresaron a llevarle esta respuesta. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, para que reunieran. Luego el Señor y el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo. Ahí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a su columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir condiciones de la alianza que están escritas en el libro. Después hizo que toda la gente de Jerusalén y de Benjamín que se encontraba allí se comprometiera a cumplirla, y los habitantes de Jerusalén cumplieron la alianza de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías suprimió las infames prácticas que había en todos los territorios israelitas, e hizo que todos los que se encontraban en Israel dieran culto al Señor su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Josías celebró en Jerusalén la Pascua en honor del Señor. El día 14 del primer mes del año se sacrificó el cordero para la fiesta. Instaló a los sacerdotes en sus puestos de servicio y los animó a que atendieran el servicio del templo del Señor. Además, a los levitas, que eran los maestros de todo Israel y que estaban consagrados al Señor, les dio las siguientes instrucciones: coloquen el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David y rey de Israel. Ya no tendrán que llevarlo en hombros. Ahora dedíquense a servir al Señor su Dios y a Israel, pueblo del Señor. Organícense por familias y turnos, según lo dejaron escrito por David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Quédense en el santuario un grupo de levitas por cada grupo de familias, como representaciones de los grupos de familias de los otros israelitas, sus hermanos. Sacrifiquen el cordero de la Pascua, purifiquen y preparen lo necesario para que sus hermanos puedan cumplir lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Luego Josías, de su propio ganado, dio a toda la gente del pueblo que se encontraba allí animales para celebrar la Pascua, corderos y cabritos, con un total de 30,000 cabezas y además 3,000 novillos. También los funcionarios del rey hicieron donativos voluntarios al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Y a su vez Hilquías, Zacarías y Jehiel, encargados del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,200 animales para celebrar la Pascua y 300 novillos. A Conanaías
y sus colegas Semaías y Natanael, así como Asabías, Jeiel y Josabed, jefes de los levitas, les entregaron 5,000 animales para la celebración de la Pascua y 500 novillos. Así, estando así ya dispuesta la celebración, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos, como lo había ordenado el rey. Entonces sacrificaron los animales de la Pascua, y mientras los levitas degollaron a los animales, los sacerdotes rociaban el altar con la sangre que los levitas les pasaban. Después retiraron la grasa que debía ser quemada de acuerdo con los grupos de familias del pueblo, para que la ofrecieran al Señor, como está ordenado en el libro de Moisés. Y lo mismo hicieron con los novillos. A continuación asaron los animales para la celebración de la Pascua, como está escrito. Y además ofrendas sagradas las cogieron en ollas, calderos y sartenes, y a toda prisa las repartieron entre toda la gente del pueblo. Luego los levitas prepararon lo que les correspondía a ellos y los sacerdotes, porque los sacerdotes descendientes de Aarón estuvieron atareados hasta la noche ofreciendo holocaustos y la grasa. Por eso los levitas tuvieron que preparar la parte que les correspondía a ellos y a los sacerdotes descendientes de Aarón. En cuanto a los cantores descendientes de Asaf, también estaban en sus puestos según lo dispuesto por David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente al servicio del rey. Los porteros estaban en sus respectivas puertas. Ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto, porque sus colegas los levitas les prepararon la parte del sacrificio que les correspondía. Así se organizó todo el servicio del Señor aquel día para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor, según lo había mandado el rey Josías. Los israelitas que estaban presentes en aquella ocasión celebraron la Pascua, y los 7 días en que se come el pan sin levadura, nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esta desde la época del profeta Samuel. Ninguno entre los reyes de Israel celebró la Pascua como la celebró Josías, con los sacerdotes y levitas y la gente de Judá y de Israel que estaban presentes, y con los habitantes de Jerusalén. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando celebró aquella Pascua. Más tarde, cuando Josías ya había restaurado el templo, Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para dar una batalla en Carquemis. Josías le salió al encuentro, pero Necao le envió delegados a decirle: «Déjame en paz, rey de Judá, ahora no vengo contra ti, sino contra otra nación con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado que me dé prisa. Así que por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está de mi parte, y así no te destruirá». Pero Josías no retrocedió, sino que insistió en luchar contra él, sin hacer caso a la advertencia de Necao, la cual venía del mismo Dios. Así que entró en batalla en el valle de Megiddo, y los arqueros le dispararon al rey Josías. Entonces dijo el rey a sus oficiales: «Sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido». Sus oficiales lo sacaron del carro de combate, lo trasladaron a un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron en el panteón de sus antepasados. Todo Judá y Jerusalén lloró la muerte de Josías. Jeremías compuso en su honor un poema fúnebre. Hasta el día de hoy, todos los cantores y cantoras recuerdan a Josías en sus canciones fúnebres. Estas canciones se han hecho costumbre en Israel y están escritas en las colecciones de tales cantos. Al resto de la historia de Josías, con las obras piadosas que hizo de acuerdo con lo escrito en el libro de la ley del Señor, y sus hechos desde el principio hasta el fin, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ¿cómo vemos en cada rey un representante de lo que vivimos el día de hoy? En este rey vemos un joven de apenas 16 años que busca la voluntad de Dios. Un joven que, sin conocer la ley, siente el temor de Dios. Y este joven, al empezar a restaurar el templo del Señor, después de mandarlo a hacer, se encuentra con un tesoro mucho más grande que lo que él invirtió: la ley del Señor. Y al escucharla se da cuenta de sus errores, de lo que ha cometido. Y así les pasa a muchos jóvenes que conocen de Dios. Pero también, ojalá así nos pase a nosotros. Ojalá y ustedes que están viendo estos videos son esos jóvenes que un día
conocieron de Dios, sintieron el llamado de Dios, sintieron esa atracción por las cosas de Dios, pero nunca se han tomado el tiempo de leer la ley del Señor. Y ahora que están viendo estos videos, la vamos profundizando cada vez más. Y que tu corazón se conmueva al punto de que quieras que todos los demás la conozcan, así como Él mandó llamar a todo el pueblo para que se comprometieran. Y no solamente que la conozcan, sino que hagas todo lo que está en tus manos para que cumplan la ley de Dios. Hoy en día, en este día que estamos profundizando las Escrituras, este rey Josías nos habla mucho de nosotros a medida que vamos conociendo las Sagradas Escrituras, que ojalá nos conmovamos, que ojalá busquemos que otros la conozcan y busquemos que otros sigan la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo, que la paz del Señor esté con todos nosotros y primero Dios, nos vemos mañana. Bendiciones.